puede interpretar libremente la palabra de Dios y cada uno es autónomo y no necesita la tuición ni de personas ni de instituciones, se ha creado una esfera importante que lleva claramente a la separación entre diferentes instituciones, como vamos a ver. En la ciencia política clásica, estimado público, se habla de 5 separaciones, que son las que he puesto en la pizarra. La primera y la más fácil de comprender es la separación entre Estado e Iglesia, que empezó prácticamente con la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante, uno de los hechos más interesantes es la nacionalización o secularización de los bienes de la Iglesia. Durante la Edad Media, en toda Europa, la Iglesia Católica había acumulado una cantidad enorme de bienes, latifundios, propiedades urbanas, monasterios, todo lo que uno puede imaginarse. En los países escandinavos, por ejemplo, el mismo día en que Suecia, Dinamarca, Finlandia, etc., se convirtieron al protestantismo, ese mismo día se nacionalizaron los bienes de la Iglesia en favor del Estado. ¿Qué significa esa nacionalización? Significa que pasaban a ser propiedad del Estado y el Estado automáticamente vendía esos bienes al mejor postor, y así se formó una nueva clase de propietarios que tenían más o menos un poder político y económico ascendente, o sea, un poder creciente. Algunos autores han denominado a esta nueva clase como la burguesía, lo cual es algo inexacto, pero en fin, es una denominación usual. La separación entre Estado y la Iglesia ha ido avanzando en el curso de los siglos. Hoy en día existen relativamente pocos estados fuera del ámbito islámico donde el Estado está todavía unido a una iglesia. Y donde lo está, estimado público, sorpresa, es en los países donde la iglesia correspondiente tiene muy poco peso. O sea que prácticamente puede hablarse de una separación completa. Por ejemplo, la Gran Bretaña. Oficialmente hasta hoy todavía hay una religión oficial del Estado, que es la Iglesia Anglicana. El jefe de Estado, en este momento el rey Carlos III, es oficialmente el jefe de la Iglesia Anglicana. El monarca siempre ha sido en la Gran Bretaña el jefe de la Iglesia, lo cual naturalmente ha hecho que aumente el poder del gobierno y disminuya el poder de la Iglesia. Cuando la Iglesia está manejada por el gobierno, entonces obviamente se convierte en una especie de burocracia, o sea, de aparato institucional del Estado. En los países que a nosotros aquí ingenuamente nos parecen la culminación del desarrollo institucional, Suecia, Noruega, Dinamarca, etc., curiosamente en estos países el monarca respectivo, las 3 nombradas son todavía monarquías, el monarca respectivo es todavía el jefe de la Iglesia luterana en esos 3 países. Pero esa jefatura realmente tiene muy poca importancia. Es decir, hoy en día ningún monarca escandinavo se atrevería, aunque podría hacerlo en su calidad de jefe de la Iglesia luterana, a dictaminar sobre temas teológicos. Desde el siglo XVIII, en Suecia y Dinamarca, ningún monarca más ha tocado esa prerrogativa
que tendría todavía según las leyes de la Iglesia luterana del país respectivo. Podemos hablar entonces en Occidente, o sea, Europa, América Latina y los países más o menos culturalmente dependientes de esa cultura, Australia, Nueva Zelanda, etc., de un proceso de secularización. Seculum en latín significa ciclo, o sea, se ha vuelto una cosa del tiempo la Iglesia. No es algo sobretemporal, algo que esté por encima del desarrollo temporal, sino que se ha vuelto una cosa de la vida cotidiana. Por eso también se usa el término de secularización. Solamente en el mundo islámico hoy hay una estrecha vinculación entre Estado e Iglesia. En el resto del mundo hay una muy fuerte inclinación al laicismo, o sea, que los estados y las sociedades sean laicas, no dependientes de una institución como la Iglesia y de una religión. Y por ello, estimado público, es que es tan difícil en el mundo islámico introducir sistemas democráticos como los conocemos. En el mundo islámico son 57 naciones actualmente que conforman la llamada Conferencia Islámica, o sea, un cuarto de todos los países del mundo. En esos países no hay, y probablemente no habrá en el futuro próximo, una clara separación entre Estado e Iglesia. Y por lo tanto no va a haber tampoco la otra separación importante, que es la separación entre religión y moral. Nosotros, por ejemplo, nos regimos por códigos que están escritos, el Código Civil, etc. Y esa es nuestra moralidad. Según autores como el alemán Jürgen Habermas, ese hecho de haber separado la moral cotidiana de una fundamentación religiosa es uno de los elementos más importantes y más progresistas de la modernidad. El hecho de tener una moral laica. O sea, para decirlo en forma plástica, no matamos al prójimo, no lo hacemos porque nos ordena así un código religioso, sino porque creemos que independientemente de la religión, la vida humana es un valor muy alto. Y por lo tanto, por esa idea racional, el creer que la vida humana es el máximo valor, solamente por ello es que nos podemos desprender de una justificación religiosa para no matar, para no hacer daño al prójimo, para no vulnerar los derechos de otros, etc. Eso ha durado, estimado público, milenios, ese desarrollo. O sea, la creación de una ética no religiosa. Y según muchos autores, realmente es uno de los elementos de progreso. En este segundo punto, tenemos en cambio en el mundo musulmán una unión entre los códigos civiles y los religiosos. La Sharia, el código religioso de comportamiento religioso, es simultáneamente el código civil vigente. La Sharia, o sea, el conjunto de normas que se ha desarrollado en el Islam basados en el Corán, prescribe, por ejemplo, para la mujer un comportamiento ético, éticamente razonable, diferente al comportamiento masculino. Y en las sociedades islámicas, con algunas excepciones, obviamente, eso vale todavía hasta hoy. O sea, es un código al cual las mujeres están sometidas, pero que no vale para el varón. El ejemplo más claro es la poligamia, aceptada por muchos países
como algo legal porque la religión lo prescribe como tal. Yo no sé qué piensan ustedes, es un tema en parte muy interesante, en parte muy delicado. En el mundo islámico es imposible la mera discusión de esta temática, porque se considera en el mundo islámico que la Sharia, los códigos de comportamiento son de origen sagrado, es decir, lo mejor que le puede ocurrir al ser humano, y por lo tanto no pueden ser modificados por una decisión humana. Nosotros, en cambio, en el mundo laico occidental, creemos que podemos modificar los códigos de comportamiento. Por ejemplo, el caso más claro en la vida familiar, nosotros creemos que no hay que pegar a los niños, que el marido no tiene derecho sobre la vida de la mujer, que la mujer tiene iguales derechos que el varón y que los hijos a partir de cierta edad tienen que ser considerados como personas autónomas. Y eso en gran parte del mundo islámico simplemente no existe hasta hoy. Antes de cederle la palabra al señor Sotomayor, me permito decir lo siguiente. Yo no me atrevo a decir cuál sistema es mejor o peor, es una cosa muy individual y personal, pero no hay duda de que el mundo actual es un mundo muy complejo, es un mundo en gran parte influido por la tecnología electrónica, etc. Y ahí se hace cada vez más difícil en el mundo musulmán mantener esos códigos como si fueran vigentes. Por ejemplo, en el caso de la discriminación de la mujer, ustedes tal vez han sabido que hace un año exactamente, un grupo extremista islámico, los talibanes, han tomado el poder en Afganistán y han relegado a las mujeres a la vida del hogar, les han prohibido visitar universidades y tener acceso a las escuelas secundarias. La pregunta que se hace todo el mundo es una pregunta de sentido común. ¿Significa eso o no que el país pierde la mitad de su potencial intelectual? Porque las mujeres ya no pueden ser médicos, ya no pueden ser ingenieras, etc. Y para muchos es como si la sociedad se cercenara, se cortara una parte de sus recursos simplemente por seguir una tradición que viene de muy atrás. Yo aconsejo que vean ustedes algunos videos en YouTube sobre la situación en Afganistán, sobre la situación de la mujer, que es muy interesante. Es como si el mundo hubiese dado un pequeño vuelco al pasado. Tribunales, instituciones políticas, etcétera, todo se ha vuelto un mundo masculino, un mundo donde las mujeres no solamente no tienen nada que decir, sino que son objetos de la legislación, de las ordenanzas, etcétera, ya no son sujetos de su propia realidad. Señor Sotomayor. Sí, bueno, ahí iba precisamente mi comentario, ¿no? Y tal vez una pregunta en el sentido de cómo la tecnología, la relativización de los valores en el ámbito occidental ha podido influir a este mundo musulmán, ¿no? En el sentido de tal vez occidentalizar sus prácticas, ¿no? Según lo que usted nos acaba de decir, esto no habría sucedido, más bien hay un retroceso en ese sentido o un retorno a las tradiciones, ¿no? Señor Sotomayor, como siempre, en todas las culturas hay un proverbio que dice: el diablo está en el detalle. Es decir, es una situación muy diferenciada de país a país. 57 países, por simple razonamiento, no pueden ser todos iguales. Hay algunos países donde la secularización, o sea, el proceso de volverlos mundanos y no religiosos, ha avanzado mucho más.
Por ejemplo, en plena Europa existen nada menos que 3 países de religión musulmana, o sea, islámica mayoritaria: Albania, Kosovo y Bosnia. Y ahí no hay ninguna discriminación de la mujer. En esos 3 países rige una constitución y unas leyes seculares, mundanas, occidentales, que no se refieren para nada al Islam. Si ustedes ven, por ejemplo, la vida en Albania, que es el más grande de esos países, ustedes van a ver una vida que parece cualquier país occidental. Las playas de Albania, en la costa del Adriático, en el Mediterráneo, llenas de chicas en bikini, lo cual es absolutamente impensable, por ejemplo, en Arabia Saudita o en otros países islámicos. Entonces, señor Sotomayor, es algo diferente de país a país. Dentro del mundo africano, por ejemplo, el país que se ha secularizado más, en parte por sus contactos que siempre fueron muy fuertes con Europa, es Egipto. O sea, en Egipto no ha habido todavía ninguna presidenta mujer, creo que no hay ninguna ministra en el gabinete actual, pero es un país donde la discriminación de la mujer se mantiene en estrechos límites y donde los procesos de secularización han avanzado más. Las universidades egipcias están llenas de mujeres que estudian y que asisten a las clases sin velos. En el otro extremo están Afganistán, Arabia Saudita y otros países donde el núcleo de las enseñanzas del Islam todavía es muy fuerte. En un punto apruebo la idea suya. Hoy en día hay un retroceso en ese campo en el mundo islámico en general, que no había hace 50 años. Hace 50 años, por ejemplo, yo he estado brevemente en Siria. Nadie, ninguna mujer llevaba pañuelos. Lo mismo en lo que yo mejor conozco, Marruecos, Argelia, ninguna mujer se tapaba o algo por el estilo, y se veían mujeres en los cafés, en los restaurantes, lo cual ahora ya no es el caso. O sea, hay una reislamización bastante fuerte que tiene que ver con 2 elementos. Una tendencia anti-occidental por ser anti-imperialista, y eso siempre es popular. Entonces la gente está buscando de nuevo sus pretendidas raíces. O sea, al separarse de la cultura occidental, el éxito indudable que han tenido estas teorías, como las de Samir Amin en el África, estas teorías que dicen que la culpa de todos son los occidentales y que hay que volver a las raíces, esto ha favorecido una tendencia a volver a épocas pretéritas en el tratamiento de la vida familiar e íntima. Y eso yo me imagino que para las mujeres es simplemente un enorme retroceso, un enorme retroceso. Por otra parte, hay que considerar la enorme influencia que hasta puede ser vagamente detectada aquí en Bolivia, de un país que es una teocracia muy interesante, que es Irán. Irán es un país muy grande, con cerca de 100 millones de habitantes, es un país chiita, el país chiita más importante, es un país inmensamente rico después de Venezuela, las segundas reservas más grandes de petróleo y gas del mundo. Y este país desde 1979, desde la llamada Revolución Islámica y la defenestración del último emperador, el Shah de Irán, que era pro-occidental y que tenía muy poca simpatía por el Islam, lo cual fue su gravísimo error. En un país islámico un gobernante no puede ir contra la religión predominante, se llama un suicidio, una soberana estupidez. En un país así, yo les aconsejo a ustedes, alguno de ustedes va a ser político, lamentablemente de boca para afuera hay que seguir las tradiciones del país, aunque sea de boca para afuera. Hay que hacer como Enrique IV, que dijo: París bien vale una misa, me convierto al catolicismo, gano la capital del norte de Francia, pero en mi interior yo
me mantengo calvinista protestante como he sido desde mi infancia. Claro, hay que ser así, términos realistas, que no a todos gusta ser realista, ¿no? Hay gente que le gusta ser de una sola pieza, ser consecuente con su propia teoría, etc. Pero eso van a notar ustedes en la vida, eso no sirve para nada en realidad. Entonces, este país, Irán, dedica una parte notable de su presupuesto y de sus cualidades intelectuales a mandar misiones a todo el mundo, misiones que no hacen mucha relación a las diferencias sunitas chiitas, sino que tratan más bien de ganar adeptos para una causa anti-occidental, anti-Estados Unidos, y eso es muy popular. Aquí Bolivia es un país bastante anti-Estados Unidos, pero no nos podemos imaginar la tendencia anti-Estados Unidos extraordinariamente fuerte en el mundo árabe. Es muchísimo más intensa que aquí. Ahí sí que es un grasísimo error, sería un suicidio decir que uno es amigo de Occidente, que uno le gusta la cultura occidental, etc. Aunque le guste, mejor es callarse. Claro, aunque a uno le guste el alcohol, es mejor tener el alcohol en la casa privada y compartirlo con los amigos, pero no decirlo públicamente ni beber alcohol públicamente. Esa hipocresía social, que no es tan negativa, según algunos filósofos que tal vez han estudiado ustedes, hasta modernos, la hipocresía es un gran factor civilizatorio. Entonces, Irán realmente ha dedicado una enorme cantidad de esfuerzo y dinero a una reislamización con tintes modernos, como aquí regala, por ejemplo, aquí han regalado un hospital en el Alto, la estación de televisión Aviala, etc. O sea, al regalar una estación de televisión, que es una cosa ultramoderna y occidental, ellos ocultan la intención de indoctrinación, de adoctrinamiento que está atrás. Por favor, señor Gonzalo Ramos, ¿no es cierto? Sí, estaba pensando, ¿no?, que ahora mismo, ¿no?, el nuevo Estado plurinacional igual, digamos, va reivindicando algunos aspectos, digamos, de la cultura occidental, aymara, que ha hecho todo ese Estado plurinacional. Tal vez del mismo modo en los países musulmanes están, digamos, también rescatando sus raíces, pero opacando, ¿no?, también, digamos, algunas cosas. O sea, creo que va más ligado a lo que es la religión, sí, con tal vez leyes, ¿no?, de un Estado. Es que aquí, en un país que realmente ha tenido procesos de secularización bastante fuertes, por ejemplo, el mariscal Andrés de Santa Cruz, el mariscal Sucre, José Antonio de Sucre, nacionalizó algunos bienes de la iglesia. Él era un masón de ideas liberales que tenía muy poca simpatía por el clericalismo. Lo mismo el presidente José María Linares, que hizo fusilar a un cura. Nunca hay que hacer eso. Y menos en esa época en que todavía la iglesia era muy fuerte. Hacer fusilar a un cura es una soberana estupidez. Aunque el cura haya maltratado a mujeres, cualquiera de esas cosas. Discretamente a lo mejor es apartarlo al cura de su parroquia y mandarlo al exterior, pero nunca fusilamiento público para dar un escarmiento a los clericales. Esas cosas simplemente no se hacen por sentido común, que es, como dije, el más escaso de los sentidos. Entonces, señor Ramos, lo que hay en el mundo islámico es la presencia extremadamente fuerte de la religión, en un grado que aquí no nos podemos todavía imaginar claramente, y por ello no hay la separación entre la religión y la moral, entre la fe y los códigos civiles y penales, como hay, por ejemplo, aquí. Aquí ningún código civil o penal deriva su legitimidad de provenir de un texto religioso. Aquí los juristas saben eso. Es impensable que un jurista argumente esto es bueno porque está en los 10 mandamientos o algo así.
¿no es cierto? Aquí no se puede matar, es un delito penal, pero no tiene que ver con el quinto mandamiento. Señora. Retomo las palabras de Osmar en torno a la tecnología. ¿En qué medida han influido o cuál sería la especificidad, por ejemplo, de los movimientos en Irán justamente contra la policía moral, y donde se han visto ingentes, o sea, movimientos, Sí. yo diría también, o sea, no sé si anti-islamistas, pero sobre todo, ¿no?, en contra de la policía de la moral. Y, por ejemplo, si esto, ¿en qué medida repercute hacia los otros países islámicos? Porque también la represión ha sido altamente violenta. Entonces estuve pensando, como dijo el compañero, que también, digamos, a través de las tecnologías, las redes, ¿no?, estos movimientos se incrementan, se visibilizan más y también pueden incidir en un cambio de mentalidad en algunos países islámicos. Me atrevo a contestarle con una opinión estrictamente personal. Yo creo que las tecnologías modernas y el contacto con el mundo exterior, además en un planeta ya altamente intercomunicado entre sí y muy pequeño en sus dimensiones, va a debilitar la fe islámica en el campo político y seguramente digamos, en 300 años, la fe islámica en los países que todavía hoy ya los llamamos así, se va a convertir en una cosa privada, como es el caso de Europa Occidental, donde a nadie le preguntan de qué religión es. Por ejemplo, para enamorarse a nadie le preguntan antes de consumar un acto o alguna cosa. Ya es totalmente sin relevancia la pertenencia a un grupo religioso. Por ejemplo, yo he estudiado en Alemania y en 12 años de estadía jamás nadie me ha preguntado de qué religión era. Y en el contacto con las chicas tampoco ninguna jamás me preguntó de qué religión era yo. Me han preguntado por mi cartera, mi situación financiera, eso sí. Eso de entrada, obviamente. Pero la religión a ninguna me interesaba en lo más mínimo. La billetera sí. Es el mundo moderno. Pero ¿cómo se podrían explicar los movimientos de Irán? Mire, yo calculo que, en primer lugar, quiero hacer una declaración que le va a gustar a usted. Yo creo que las mujeres son el elemento más progresista, más democrático y con más futuro en el mundo islámico, porque es el sector que carga sobre sí misma el peso de la discriminación. Yo calculo que los varones cómodos disfrutan del hecho de la poligamia, etcétera, etcétera. A ellos no les importa mucho los derechos humanos y esas cosas, porque de antemano no les va tan mal. En cambio, las mujeres, por ser como antes el proletariado, el sector más sacrificado, el que carga el peso de la explotación y en el fondo de los privilegios de los otros, las mujeres se han rebelado porque han tenido contacto con otras culturas, así sea viendo videos rápidos en YouTube o escuchando programas televisivos o viendo a veces películas o simplemente la propaganda oral. No hay duda, estimado público, es mi impresión personal, que el prestigio de la cultura occidental sigue siendo muy alto en esos países, pero la mayoría de los varones no quiere admitir la causa de ese prestigio, que es en parte la emancipación femenina y el hecho de que muchas mujeres inventen cosas, descubran leyes científicas, como por ejemplo Madame Curie, 2 veces ganadora del premio Nobel en física y en química. Eso nunca ocurrió en el mundo islámico hasta hoy. Entonces son las mujeres, estimado oyente, las que llevan sobre sus hermosas y débiles espaldas el peso de la emancipación de esos países. Y creo yo que eso va a ir aumentando, porque una gran parte de las mujeres
no se siente bien con el régimen severo, patriarcal, machista de la mayoría de los países musulmanes. Y como hoy es inevitable el contacto con el mundo occidental, casi todos también en Afganistán y en Irán tienen un teléfono, y aunque haya sistemas técnicos para interceptar programas, para prohibir señales, etc., siempre se filtran cosas de la cultura occidental. Y va a ser inevitable que esa cultura de la igualdad entre los géneros sea cada vez más popular y difundida. Yo creo que eso es inevitable, pero son procesos de muy largo plazo, muy largo. Pero yo creo que están en ese camino. Hay algunas sociedades que han avanzado un poco más: Argelia, Marruecos, Tunisia, en parte Egipto, y también algunos países como Indonesia, que yo les quería contar algo también de Indonesia, que es el país musulmán más grande del mundo. No es árabe, es un país de raza malaya y de un idioma que no tiene nada que ver con el árabe, que es un idioma malayo-polinesio. Y sin embargo, ese enorme país musulmán, Indonesia, tiene costumbres muy occidentales. Es decir, es rarísimo ver hoy en Indonesia una mujer velada o cosas así. Es decir, ha avanzado bastante. Y eso es un signo, yo creo, de progreso. Quiero indicar también que hasta en los países más, digamos, conscientes de su identidad islámica, Pakistán y Bangladesh, que se separaron de la India sola y exclusivamente por el problema religioso, en esos dos países ha habido gobernantes mujeres, las dos asesinadas en Bangladesh y en Pakistán. Y esas dos mujeres muy exitosas han tratado de ampliar, no las leyes, que probablemente son neutrales, pero las costumbres cotidianas, que todavía favorecen a los varones. Con algunos hechos, por ejemplo, abiertos. La primera ministra de Pakistán abiertamente no llevaba el velo clásico, abiertamente bebía vino, cosas por el estilo, que son transgresiones que a nosotros aquí nos parecen cosas de sin importancia, pero que tienen una gran carga simbólica si son mostrados en público. Imagínense usted en un país muy, muy conservador como es Pakistán, una primera ministra que bebe vino públicamente, que no lleva velo y que habla mal de los hombres. Es realmente un ejemplo. Claro, la pobre murió asesinada luego. Pero es, yo creo, un ejemplo de lo que pueden producir las mujeres. Veremos rápidamente, estimado público, los otros fenómenos de separación entre poderes, que es lo típico del Estado moderno. Hemos visto las dos primeras. Se dice, por ejemplo, Max Weber y otros pensadores del Estado moderno, que la separación en el campo económico entre el Estado, que solo supervisa y regula, y la economía privada, que está en manos estrictamente individuales, privadas, no del Estado, que ese ha sido un gran paso civilizatorio hacia adelante, lo cual obviamente está en contraposición a teorías socialistas, marxistas, etc. Pero se dice, es una idea solamente, estimado público, muy usual en Europa, que el hecho de que la economía se haya emancipado de la tutela del Estado, que es un hecho muy positivo y en el fondo redunda en beneficio de toda la colectividad. El otro elemento es la separación entre los poderes del Estado. Eso ustedes ya conocen, la separación de los poderes del Estado, que probablemente, no me atrevo a decir, es un invento occidental. Yo creo que en la China, en el Japón, en la India, en el mundo islámico y turco no ha nacido esa idea de separar los tres poderes clásicos.
Por ejemplo, solamente recuerdo a ustedes que esos países, por ejemplo, la China, hasta el fin de la monarquía, en 1911, 1912, no tuvo parlamento y los jueces eran simples funcionarios estatales nombrados por la burocracia imperial. Ahí no ha habido nunca no ha habido una separación de poderes, y eso se nota hasta hoy. La China, pese a sus enormes progresos tecnológicos, nadie duda, es hoy en día la primera potencia mundial en economía. La China no es un país democrático, no tiene raíces democráticas. En la China no hay un movimiento civil fuerte que pida elecciones pluripartidarias. Eso no existe en la China. Y no es porque los chinos sean inferiores o de otra cosa, simplemente sus raíces no son favorables a la separación de poderes, al pluralismo político, etc. Ellos se encuentran absolutamente normal, más bien muy agradable, que haya unanimidad de pareceres. Hace pocos días el presidente Xi Jinping ha sido reelecto para un tercer periodo, modificando la Constitución. Y el Parlamento chino es el que elige. El Parlamento se reúne solo 2 veces al año para cosas ceremoniales, o sea, no se discute nunca nada. Y ese Parlamento de casi 3.000 miembros, estimado público, sin ningún voto en contra, sin ninguna abstención, ha reelecto presidente al señor Xi Jinping. Y eso en la China suena muy bien, la unidad, esa cosa tan sagrada, la unidad nacional. No ha habido voces disidentes. Eso para ellos es algo extremadamente positivo. Para que vean ustedes la diferencia con la cultura occidental, a nosotros nos parece sospechoso elecciones, votaciones donde hay unanimidad total. Siempre se nos ocurre que hay algo de manipulación. En cambio, en la China, esas demostraciones de unidad, de fuerza, de vigor, de estabilidad, que es lo que predicaba siempre el Celeste Imperio, la monarquía imperial china, esas cosas son hasta hoy extremadamente positivas. En cambio, la discusión pública de ideas, partidos políticos diferentes al partido gobernante, eso simplemente nunca ha existido, y por lo tanto la población no tiene la necesidad de apoyar esos movimientos. Por lo tanto, en la China son muy débiles los movimientos, o digo, inexistentes los movimientos civiles. Sobre ese mismo ejemplo, por favor, en el caso de Taiwán, usted es el señor Cardoso. sí, sobre el mismo ejemplo de la unidad y la unanimidad, ¿cómo manejan el caso de Taiwán? Taiwán, estimado público, es una isla en el Océano Pacífico, donde se ha refugiado el gobierno nacionalista chino al perder la guerra civil en 1949. El entonces líder nacionalista, que durante muchísimo tiempo fue un dictador en la China, Chiang Kai-shek, muy famoso en los años 30, 40, era el gran líder chino, tampoco era un demócrata, justamente nada, absolutamente, un tirano pero de la derecha. Este señor se trasladó a Taiwán cuando perdieron la guerra civil, y en Taiwán resistieron exitosamente todas, hasta el día de hoy, las presiones chinas por anexarse a la isla, que era parte de la República China. De eso no hay duda que era parte de la China. Taiwán ha tenido desde entonces un desarrollo diferente al resto de la China, porque el propio Partido Nacionalista Chino se dividió en varias fracciones, lo cual para la democracia siempre es positivo. Para la democracia, estimado público, no es la unidad lo favorable, sino la separación, la diversidad. Y el hecho de que ese partido se divida en varios ha sido visto en Taiwán como algo positivo. Y desde 1949 es una república muy joven, es una democracia tal vez poco consolidada y muy, muy joven, se ha convertido en un país pluralista.
ya donde hay diversidad de partidos, de opiniones, se parece mucho, mucho a cualquier país de tendencias pluralistas en el Asia. Es muy parecido a lo que ocurre en Malasia, Tailandia, etc. Más o menos las mismas tendencias políticas. Y algo para ellos positivo es que no hay una religión predominante. En Taiwán siempre hubo una tripartición entre budistas, taoístas y confucianos. O sea, ninguna de esas religiones ha sido predominante, como en la China continental, el enorme peso de la religión oficial del confucianismo. Entonces se ha desarrollado una sociedad relativamente plural que además, igual que Corea del Sur, ha tenido la suerte de desarrollarse industrialmente en muy pocas décadas. Para términos históricos es realmente muy poco, en 50 años se ha convertido en un país extremadamente exitoso y rico, con índices muy elevados de ingreso per cápita, etcétera, etcétera. Es un país muy, muy rico y muy exitoso. Y igual que Corea del Sur, que tampoco nunca tuvo una tradición democrática, sin embargo, en pocas décadas ha desarrollado una. Ahora, yo no sé, no conozco ese mundo, no conozco cuán sólida es la democracia en Taiwán y en Corea del Sur, pero no hay duda de una cosa: por suerte, estimado público, tocaré madera, por suerte, no hay leyes obligatorias del desarrollo histórico, como creen los marxistas. Y por ello, porque no existen esas leyes obligatorias, hay un resquicio para la esperanza. Países que nunca han tenido una tradición democrática, nunca, como Taiwán, Corea del Sur, etc., pueden desarrollar si la situación es propicia para ellos. Si por suerte tienen un gobernante que cambia de idea, como Chiang Kai-shek, que al final de su vida se convirtió en demócrata, que respaldó la existencia de partidos opositores al final de su vida. Le costó a su partido, claro, la mayoría parlamentaria, pero eso ha sido una suerte. Entonces, siempre, por suerte, hay un resquicio para la esperanza. Puede ser que en 200 o 300 años también la China sea un ejemplo de una sociedad democrática. Justo quería llegar a ese punto. Entonces, en el desarrollo de una nación, ¿qué pesa más? ¿La tradición que sigue o la calidad de su gobernante? Todo pesa un poco. El único problema es que en ciencias sociales no se puede cuantificar. No podemos decir cuál es dominante, qué porcentaje tiene la influencia de esto, pero no hay duda, la tradición tiene un peso, la influencia externa tiene otro, la labor de los intelectuales como ustedes, esa labor socavadora de hacerse preguntas y demás, también tiene un peso notable la función del género femenino en todos esos países, en Corea del Sur, en Taiwán. Ha habido primeras ministras y presidentas, es muy fuerte, y son las mujeres. La presidenta actual de Taiwán es una mujer. Es muy fuerte la presencia femenina democrática, lo cual es un signo de esperanza, ¿no es cierto? Pero el hecho de que los intelectuales tengan que incidir no es una idea elitista que la ha desarrollado la URSS, la Unión Soviética, a través del Partido Comunista, ¿no? Que son los intelectuales los que dirigen. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es en torno a los movimientos de Hong Kong, ¿no? Que han sido bastante fuertes el año pasado. Entonces, digamos, si esos valores democráticos, de libertad de prensa también, o sea, se van a expandir dentro del mundo chino, o las fronteras de mentalidades, digamos, son muy fluidas. Contestaré lo último. Por suerte, estimado público, las tecnologías modernas, al no tener limitaciones espaciales muy claras, influyen bastante sobre la sociedad. Hay muchos estudios que dicen que uno de los atractivos de la cultura occidental es, por ejemplo, su libertad erótica. A los chicos jóvenes en toda la Asia y el África les encanta ver videos donde se muestra esa libertad erótica.
aunque ellos no la practiquen, aunque ellos en su vida rara vez vean escenas como las que se muestran o experimenten esas escenas, no hay duda de la inmensa popularidad de esas demostraciones de libertad erótica sobre la juventud en todo el mundo. Y eso lentamente abre un poquito la mente. No mucho tampoco, no hay que se ilusiones. La libertad erótica no es la solución a nada. Perdón, en el campo político. Es la solución a otras cosas, pero no en el campo político. Pero no hay duda de que un poquito abre la mente y el interés por otras culturas. Entonces los chicos que ven esos programas piensan, a veces, no siempre, y ahí me acoplo a la primera parte de su pregunta. Ahí los chicos los intelectuales entre ellos se preguntan, ¿será tan mal esta cultura occidental? Porque lo que nos muestran esas mujeres hermosas, desnudas, esas comidas fantásticas, esos viajes, esas playas, porque no hay esa cultura de la playa, etcétera, ¿no? En los países. ¿No será algo mejor que la severidad en que nos han educado? Entonces se les despierta un poquito a los chicos la idea de que ese mundo pecaminoso tiene sus lados rescatables. La primera parte, antes de ceder el García, ¿no es cierto? Sí. Antes de ceder el señor García, la primera parte. Desde la República Platónica hay la tendencia que ha sido nefasta en líneas generales a la función gobernadora de los intelectuales. En eso tiene usted razón. El Partido Comunista, en su versión leninista, es muy influido por la teoría de la élite de la República Platónica, o sea, los que saben más tienen que gobernar, porque tienen la razón, y contra la razón no se puede ir, porque es lo máximo que ha creado el ser humano. Es decir, ir contra el partido y ir contra la razón, por lo tanto, una aberración absoluta. Pero, estimada oyente, entre los intelectuales hay de todo. No es un grupo compacto, sino por suerte es un grupo de individuos a veces muy diferentes unos de otros. Y también hay intelectuales críticos que están en contra de esa función rectora de los intelectuales políticos. También hay eso. Los mejores ejemplos, lo que hemos visto en la sesión anterior, los autores de las utopías negras. Señor García. Sí, en esta línea de que no existen leyes evolutivas y que las sociedades pueden ir en un sentido tanto como en otro, veo que mucha tendencia muy marcada en algunos países a adoptar gobiernos autoritarios o conservadores, rasgos simultáneamente, ¿no? Incluso en países que han pasado por un proceso de secularización como Turquía, sí, hay un cierto retroceso de ese proceso de secularización, ¿no? Y que había adoptado también políticas más democráticas, hay un retroceso en ese sentido, ¿no? Lo mismo pasa de alguna manera en Rusia, por ejemplo, ¿no? Que se había democratizado en los años 90 y hay un fuerte retroceso y prácticamente se ha instaurado una dictadura, ¿no? Un gobierno autoritario, ¿no? Entonces creo que hay tendencias que van en otro sentido. Y respecto a la cuestión de China, no sé si podría serse muy optimista, porque leyendo algunas cosas, algunos intereses, por ejemplo, que tienen hay estudiantes chinos que van a estudiar en Estados Unidos, yo no pensaría que se abren al mundo, pero en realidad no les pasa nada de eso. Por ejemplo, se interesan mucho por ideas de autores europeos, pero son autores europeos de derecha, por decirse, conservadores, autoritarios, ¿no? Como Carl Schmitt, por ejemplo, ¿no? Hay muchos estudiantes chinos de la nueva generación de intelectuales chinos, que son muy admiradores de este autor Carl Schmitt, ¿no? Hay una tendencia que puede llamarse nacionalista y conservadora ahora en la teoría en China, entonces no creo que, ni siquiera se plantean la idea de una democracia, más bien están planteando cómo construir un Estado fuerte, cómo implementar una forma más, tal vez más eficiente, pero siempre es línea de un Estado fuerte, ¿no? Creo que hay tendencias en el mundo que son democratizadoras, hay movimientos de protesta, pero hay también movimientos contrarios, ¿no?
podría decirse que van en un regreso, si se concibe linealmente, o en todo caso van en un sentido contrario a la modernidad, ¿no? Hay ideas muy antimodernas en muchos de esos regímenes, ¿no? En Rusia, en Turquía, en China, sobre todo en Rusia y en Turquía, en fuerte sentimiento antimoderno, y creo que sobre todo entre los intelectuales, ¿no? Entonces es muy llamativo. Tiene usted razón, señor García. Es lo que hemos visto. Los intelectuales no son, por suerte, un grupo completamente compacto. Puede ser que en países como Turquía, de fuerte tradición islámica, con la idea de un pasado glorioso del Imperio Otomano que hay que recuperar, puede ser que la mayoría de los intelectuales de ese país tengan ideas muy conservadoras. Lo mismo en Rusia, porque hay algo similar, hay una gran tradición imperial rusa que para muchos intelectuales, gente que lee libros de historia, obviamente, es algo glorioso del pasado, y es una pena que ese gran pasado ruso haya sido pisoteado por los occidentales. Entonces, esa idea de recobrar las glorias antiguas del Imperio Otomano, del ruso, etc., esa tendencia es muy fuerte entre intelectuales. Pero, señor García, siempre hay gente disidente, también entre los intelectuales. La China ha dado un premio Nobel de literatura, y ese personaje es un intelectual de ideas democrático-liberales fuertes, que ha estado preso, tiene muchas dificultades, ya está muy anciano, ya no participa en la vida pública. Pero hay, yo diría, también un pequeño sector que no comparte las ideas centrales del régimen. Entonces, simplemente por razones de tiempo y para redondear, estimado público, yo diría que esta idea de la separación de poderes, instituciones, religiones, éticas, etc., es una idea que no solo es importante en el mundo occidental para construir un Estado moderno, sino que son ideas que vagamente han aparecido también en otras culturas o se han fructificado con las ideas occidentales y hoy son relativamente fuertes. Tomaremos el ejemplo de China. En realidad, en la China actual, en esa primera economía mundial del momento, en realidad no es necesario un parlamento. El parlamento chino se reúne 2 veces al año y solo para cuestiones ceremoniales. Y cuando vota, no 99%, 100% igual. Eso se podría evitar, ¿no es cierto? Tranquilamente, como era en la época imperial, se podría abolir ese parlamento sin que se modifique nada en el régimen. Pero, aquí termino. Pero, el hecho de que el gobierno comunista chino mantenga la ficción de un parlamento, quiere decir que mantiene la ficción de la separación clásica de poderes. Y que esa idea, aunque sea una ficción, sigue siendo una idea fuerte. Si no, no habría el parlamento. Arabia Saudita, por ejemplo. En Arabia Saudita no hay ni parlamento, ni constituciones, ni partidos. Y no hablamos remota idea de instaurarlos, porque el gobierno es tan fuerte, el ejecutivo, el judicial también son funcionarios designados por el rey, o sea, no hay poder judicial independiente. Ahí no hay necesidad de hacer teatro, pero en la China alguito ha quedado de tradiciones, digamos, disidentes, porque después de todo es una gran cultura la China, una de las más grandes del universo, y la China ha desarrollado también muchos elementos democráticos y pluralistas en su literatura, etc. Por lo tanto, no se van a atrever nunca a abolir el parlamento que no funciona. Terminaremos con la participación que usted cree que la Sí, por favor. La pregunta que le hizo Jorge García, o sea, para mí es interpeladora, porque considero, si preguntarse el día de hoy y polemizar sobre los estados débiles o los estados fuertes, a uno, digamos, como
investigador o como alguien que quiere plantear ciertas soluciones a Ustedes, como problemas filósofos, históricos del pensantes. país. Sí. Digamos, ya uno lo convierte en conservador, antidemocrático y antimoderno. Y también, o sea, me pregunto si es algo romántico no pensar de forma nacionalista, porque hoy incluso con la Unión Europea hemos visto, o sea, cómo entiendo que, no sé si es toda, o sea, Gran Bretaña o solamente Inglaterra que sale de la Unión Europea, y entonces ahí, por ejemplo, queda fracturado la idea de Kant, ¿no? Del ciudadano universal, donde yo considero que hay una fuerza, o sea, del nacionalismo, que está ocurriendo, o sea, en muchos países en el mundo, que el Estado nacional, o sea, tiene mucho que decir. Yo considero, digamos, que si no polemizo, digamos, no, por lo menos, o sea, no me interpelo en cuanto al proceso de nuestro Estado, podemos ser comidos también por los que nos rodean, a no ser, ¿no?, que haya una, aparte de esta reflexión, se acompañe, ¿no?, con acuerdos multilaterales, acuerdos bilaterales, tener presencia dentro de los organismos internacionales, pero considero que, o sea, pese a todos los acuerdos, ¿no?, de los organismos internacionales, la soberanía y el Estado nacional está presente. Y si nosotros descuidamos esta reflexión de nuestro Estado, estaríamos romantizando o nos estaríamos convirtiendo en conservadores, antimodernos y antidemocráticos. Yo creo que no es así, porque la modernidad tiene muchas facetas. No solamente es una revisión de la idea de la comunidad universal de creyentes, de la cual, por ejemplo, en Europa se ha salido Gran Bretaña, no solamente Inglaterra, toda Gran Bretaña se ha salido. Y eso posiblemente va a llevar a la fractura de la Gran Bretaña, porque Escocia quiere seguir siendo parte de la Unión Europea. ¿Ya? Gran Bretaña es un país que ha sido durante mucho tiempo considerado como Francia, como el ejemplo del Estado nacional moderno, una lengua, una cultura, una etnia, etc. Pero eso es solamente la cobertura exterior. Se ha visto que en el interior había varias etnias, los escoceses, los galeses, los irlandeses, varias religiones. Los escoceses son presbiterianos, no son anglicanos, los irlandeses son católicos, en fin, también una cierta pluralidad que ahora está emergiendo. Pero, señor, con respecto a la última parte de su pregunta, yo creo que los procesos de modernización en el mundo entero han iniciado una enorme diversidad de ideas, soluciones, modelos, utopías, etcétera, que es imposible reducirla a una sola línea. Por lo tanto, yo me imagino que el Estado nacional, soberano, fuerte, vigoroso, pero respetuoso de las leyes y unido a otros entes supranacionales como las Naciones Unidas o Mercosur o lo que sea, todavía tiene una larga vida. Por ejemplo, yo creo muy improbable que dentro de la Unión Europea haya una renuncia de los 27 miembros que quedan, haya una renuncia a la soberanía nacional, que se conviertan solo en provincias de una Unión Europea. Eso no creo que se va a llegar. O sea, yo creo que la idea del Estado soberano todavía es muy fuerte. Como yo no puedo predecir el futuro, no sé cuánto durará, pero yo creo que tiene una larga vida por delante. Chicos, como es más de las 9 y ustedes deben estar aburridísimos de escucharme, aquí haremos la pausa. En la próxima sesión vamos a ver las tendencias un poquito diferentes al Estado nacional en 3 países: España, India, Indonesia. Francia, que es lo que usted ha dicho.